Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias para dar lectura en el libro de los Salmos, el Salmo número 119, capítulo 119 de los versículos 25 al 32. Salmos número 119 de los versículos 25 al 32. La palabra de nuestro Dios nos dice: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuanto ensanches mi corazón. Que el Señor les bendiga. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada
gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No eran nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone
ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que bienvenidos sean nuevamente. Hola hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Les habla el pastor Héctor Cocón y gracias a Dios por estar en esta tarde reunidos en este mensaje, en este culto virtual de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Puebla. Continuamos con nuestra epístola a los Colosenses. Hemos visto cómo la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis, de la Odisea, han sufrido la presencia de los falsos maestros y cómo estos han afectado a la iglesia cristiana que se encontraba en ese primer siglo hasta el día de hoy, cómo estas enseñanzas han estado lastimando, dañando a la iglesia cristiana. Ahora, después de esto, quisiera preguntarle si usted conoce alguna cosa que pueda resolverle sus problemas, pudiera hacer que en su vida puedan existir algunas cosas que no son tangibles, son abstractas, pero tienen un poder en nuestras vidas poderoso. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles del mandato que nos da la palabra de Dios para que todos podamos hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Así que el tema de esta lección, hermanos, es nuestra unión con Cristo nos permite, nuestra unión con Cristo nos lleva a que la palabra de Cristo more en nosotros. Hemos estado leyendo Colosenses, hemos visto la grandeza de Dios, de Jesucristo en el Evangelio. Y bueno, vamos a leer por favor Colosenses capítulo 3 de los versículos 5 al 17. Colosenses capítulo 3 del 5 al 17. Voy a dar unos segundos para que puedan buscar en sus Biblias, traer sus Biblias y encontrar en la epístola a los Colosenses el capítulo 3 del versículo 5 al 17. Amados hermanos, tenemos en nuestras manos el gran poder de Dios. Tenemos en nuestras manos la sabiduría de Dios. Dice el escritor del Nuevo Testamento que tenemos la mente de Cristo. Y por favor, ahí con sus vistas, síganme, dice la palabra de Dios lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de Él. Vamos a hacer una oración, amados. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta epístola a los colosenses. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos que en Jesucristo estamos completos. Todos tus discípulos, todos los que te conocen, todos los que han venido a ti por la fe, están completos en ti, Señor. Muchas gracias. Oh Dios, nos permite ver que no nos hace falta nada de la cultura, que no nos hace falta nada de las religiones, sino que en la persona de Cristo somos amados, aceptados, completos. Y gracias por darnos una nueva vida en Él. Te lo suplico y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el apóstol Pablo ha enseñado a los hermanos de Colosenses que todos los hermanos al momento, todos los que hemos puesto la confianza, los colosenses han puesto la confianza en Cristo, murieron con Cristo en la cruz del Calvario. Murieron con Él, están muertos. Es un evento que terminó, concluyó en el pasado. Y ahora en la nueva vida, todas las personas cristianas, las personas de Cristo, están buscando las cosas de arriba, mientras que su propia vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo venga, entonces esta vida será manifestada con Él. Seremos manifestados con Él. Pero los colosenses, amados hermanos, su cultura, su enseñanza, las enseñanzas de la palabra de Dios, les lleva a pensar que los hermanos han muerto. Les muestra que la carne y todas esas enseñanzas que han recibido, como las filosofías, el judaísmo, que los ha llevado a los hermanos a que se circunciden, a observar días de fiesta, a su dieta, les ha mostrado que estas cosas no tienen ningún valor frente a los apetitos del alma, de la carne. No tienen valor, porque mientras las personas están comiendo un alimento como ese, o están observando ciertos días festivos, lunares, día de reposo, mientras están observando estas fiestas, eso no impide que todavía tengan esas tentaciones de la carne. No impide que todavía ellos tengan tentaciones a la ira, al enojo, como dice aquí la palabra de Dios, porque estas cosas no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne. Y termina el apóstol Pablo diciendo que los que han muerto en Cristo están buscando, están poniendo sus ojos en las cosas de arriba donde Cristo está. Así que llegando al versículo 5 le dice a los colosenses: hagan morir pues esta parte terrenal que todavía está en ustedes. Estas cosas terrenales habla de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Háganlo morir, esta parte. ¿Y cómo vamos a hacer morir esto? Vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas y poder ir siendo transformados, siendo transformados todo el tiempo por la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Ya lo hemos leído y nos dice los versículos que acabamos de leer. El versículo 8 dice: pero dejad también estas cosas. Dejen también. Ahora, lo que va a estar hablando el escritor a los colosenses es como si tuvieran una vestidura. Y ahora le dije: dejen también estas cosas. Dejen esta forma de vida que han aprendido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Es una cultura, es una presión cultural, es una enseñanza que hemos recibido de nuestra vida. Y normalmente esta enseñanza está insistiendo en la carne. Está insistiendo. No se ha ido. Ahí está agazapada. Está esperando la oportunidad para que salgan todas estas efectos, estas virtudes de la carne. Miren lo que dice: dejen ahora también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo podemos vivir así, amados hermanos? ¿Cómo vamos a hacer que estos mandatos, porque son mandamientos de la palabra de Dios, que el apóstol Pablo está dando a los hermanos de Colosas, dejen esto,
de estas cosas, dejen el enojo, la ira, las blasfemias, no mientan, está diciendo, no mientan los unos a los otros, despójense como una vestidura, despójense del viejo hombre con sus hechos. ¿Viste cómo la palabra de Dios nos está mandando, nos está dando mandamientos? Le está dando los mandamientos a los colosenses. Quítense ustedes. Alguien podía replicar, ¿cómo es posible? Estoy acostumbrado a vivir todo el tiempo así. ¿Cómo? ¿Será acaso que el pueblo de Dios está destinado a vivir así como lo encontró Cristo? ¿O Cristo los va a llevar a un crecimiento de vida espiritual, a una relación entre sus propios semejantes mejor? Porque dice aquí la palabra, vístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Dios nos hizo, amados hermanos, nos dice en Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Déjenme leerla aquí en esta porción, capítulo 1. Capítulo 2, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Dios forma al hombre, hermanos, lo forma a su imagen y su semejanza. Dios ha puesto en el corazón de este hombre eternidad. Dios ha puesto al hombre, lo ha hecho perfecto al hombre. Esa imagen de su creador en él se puede ver en sus habilidades para relacionarse con Dios, en su inteligencia para poner el nombre a todos los animales que hoy conocemos. Él está trabajando en el huerto del Edén. Es una criatura que ha sido hecha a la semejanza de Dios. El pecado, dice las Escrituras, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 5, 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando el Señor aquí en Colosenses nos dice que estamos revestidos, se está revistiendo el nuevo hombre en los colosenses, ustedes que han conocido a Cristo, ustedes que están estudiando la Escritura, conociendo la voluntad de Dios, es así como Dios nos reviste de este hombre que Dios hizo a su semejanza, conforme lo hizo en el principio. Se va renovando, dice aquí, hasta el conocimiento pleno. Los colosenses debían entender que esta renovación que están teniendo ellos es una renovación espiritual. Este revestirse del nuevo hombre, este hombre que fue creado por Dios desde el principio en justicia y ante la verdad, está siendo renovado vez tras vez en su conocimiento pleno. Hemos leído en el primer día, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo ora de esta manera, diciendo estas cosas: por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que Dios, hermanos, está renovando a los colosenses. ¿Qué le parece? Dios está renovando a las personas. ¿Cómo lo va renovando? Renovándose por medio, dice aquí la palabra de Dios, va renovando hasta el conocimiento pleno. Amados, Dios, para seguir transformando nuestras vidas, está utilizando uno de sus recursos, sus recursos poderosos que Dios tiene. Es su palabra. Usted no puede conocer al Señor a menos que conozca la palabra. Y usted no puede obedecer al Señor a menos que conozca la palabra. Si usted conoce la palabra y no obedece al Señor, entonces estos males que están aquí, que son, amados hermanos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, todas estas cosas estarán en su vida, estarán en la boca de los colosenses. Pero Dios está mandando: revístanse del nuevo hombre. Revístanse del nuevo hombre, esta nueva vida en Cristo. Las personas, los colosenses, deben saber que tienen que crecer, tienen que revestirse, conocer la palabra de Dios, y cuando la conozcan, se están renovando hasta llegar al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Usted
usted ha leído la Biblia, usted lee las Escrituras. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es luz para todos, los que estamos en la oscuridad. La palabra de Dios sana también nuestras relaciones, sana nuestro corazón al saber que Dios nos ha perdonado. El profeta Miqueas dice que nuestros pecados han sido escondidos en lo profundo del mar, han sido sepultados nuestros pecados ahí. Que Dios dice esto para decirnos que cuando Él nos ha dado su perdón, entonces nuestros pecados y culpas han sido sepultadas, de tal manera que usted y yo podemos vivir en una plena libertad de conciencia, en paz con Dios. Así, hermanos, el apóstol Pablo se propone mostrar que todos los hombres deben crecer, que cada persona debe llegar a la madurez, cada persona debe de ser maduro, perfecto en Cristo. Y él, a través de la enseñanza, sabía que Dios iba a hacer eso. Por lo tanto, hasta el conocimiento pleno. Y donde hay conocimiento pleno, en esa comunidad de creyentes, nos dice aquí, donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, es el todo, y en todos, hacia Él estamos, amados. Donde aquí Dios no tiene una exclusividad para ninguna persona, sino que todos somos de Él y para Él. Así, amados hermanos, viene la segunda parte de esta porción cuando les dice lo siguiente: vestidos como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo son las personas que se revisten, amados hermanos, que se visten como escogidos de Dios? ¿Cómo son estos escogidos de Dios? ¿Qué característica tienen al decirle el apóstol Pablo a los colosenses? Y les dice, vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Qué significa esto para ellos? Bueno, lo que significa es lo que dice este mismo versículo: de entrañable misericordia, de una misericordia que brota de las entrañas, de lo profundo de las personas. Así están mostrando que son entrañable misericordia, de benignidad, esa bondad que tienen, personas de humildad, personas de mansedumbre, de paciencia. Pero hay otra cosa: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Así que en esta comunidad, hermanos, en esta nueva vida que no se podía producir, no se puede producir por observar ciertas cosas. Hoy las personas, amados hermanos, están tratando, como se trata aquí en esta epístola, de poder comer ciertas cosas, alimentos kosher, de guardar ciertos días, Shabbat, de todas estas cosas que se quieren agregar a la iglesia para alcanzar una especie de santidad de cumplimiento. Y estas cosas, dice la palabra de Dios, que no tienen ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Porque estas cosas solamente podemos experimentarlas, hermanos, unidos a Cristo Jesús, unidos a su palabra. Muchas personas hablan de que se han sido defraudados, pero han sido defraudados ellos mismos, porque no han tomado de la palabra de Dios, no han pasado tiempo en la palabra de Dios, porque la Biblia produce en nosotros, cuando la estudiamos, amados, y procuramos entender las Escrituras, Dios produce exactamente esto: mansedumbre, paciencia, humildad, benignidad, misericordia. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. No produce lo contrario, no da frutos amargos, no da frutos, malos frutos, da buenos frutos en el corazón. Así encontramos que si alguno entre nosotros nos hemos ofendido, hemos fallado, dice la Biblia, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué comunidad era esa de los colosenses? ¿A dónde los quería llevar el Señor? ¿A dónde quería el escritor llevarles? Puesto que la adoración a los ángeles, puesto que todas estas cosas no lograban ninguna cosa de la que Dios esperaba. Usted puede leer la carta a los Gálatas. En esta carta a los Gálatas,
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros, 2 puntos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amados, no me malentiendan. Mi mensaje no es enseñarles algo en contra de la ley. La ley es buena, dice la Biblia, es santa. La ley nos ha sido el ayo para podernos darnos cuenta de la obra de Cristo. La ley nos permite ver las normas de Dios, la exigencia de este Dios grande y santo, incapaces de cumplirlas. Ahora en la persona de Cristo, sabemos que esta ley que nos ha mostrado, que muestra nuestra incapacidad de cumplirlas, esa misma ley nos ha podido mostrar a Cristo como aquel que la ha cumplido y recibe a todo aquel que viene por la fe a los pies de Cristo. Y aquí nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, que de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos perdonar a quien nos ha ofendido. Es esta nueva vida. Es esta nueva vida. Amados, no se aleje usted de la palabra de Dios. No consienta en escuchar a su propia conciencia, a sus propios razonamientos. Le invito a que usted fije su atención en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es esa lámpara, es ese faro que nos guiará a puerto seguro. Las personas normalmente están tratando de sentir cosas. Están tratando de que algo les pueda coincidir, sea bueno, sea malo, y ajustar la palabra de Dios a sus vidas. Pero no funciona así la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Nuevamente, vestirse, fíjese. Les platicaba hace alguna ocasión que en uno de los temas que tiene el editorial Clio, aquí de México, el historiador y al mismo tiempo el narrador Enrique Krauser, él decía que en una parte de la Ciudad de México había un restaurante, una cafetería-restaurante, que ahí en ese lugar solamente se podía entrar con saco, vaya, vestido por supuesto, con saco, y era la manera como podían entrar. Si alguna persona quería entrar a ese lugar y no llevaba más que una camisa, sea de manga larga o corta, no lo dejaban entrar. Así que era un distintivo. Con el paso, esto lo compró Sanborns, compró esto. Y es exactamente esto. Dios dice que debemos de vestirnos como si la nueva vida fuera un vestido, nos vestimos. Dice aquí la palabra de Dios, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es el amor de Dios en el corazón, que se expresa, hermanos, en toda dirección, partiendo de un amor a Dios y un amor hacia los hermanos, un amor hacia las familias, hacia los hijos. Este amor a Dios es vertical y este amor a los semejantes es horizontal, pero todo ha partido de aquel que es amor. No dice que se parece al amor, se dice que Dios es amor en 1 Juan 4:8. Dios es amor. Así es el vínculo perfecto del amor. Amados, los colosenses debían saber esto. Y les tiene que hacer una distinción entre la nueva vida y la vida pasada. Entre la vida que es la vida del Señor, donde Cristo es el todo y en todos. Y debe de haber este amor para cada uno de ellos. Y nos dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Amados, la palabra de Dios nos dice que debido a esta forma de vivir una vida nueva, los colosenses habrían de experimentar el amor de Dios, pero también la paz de Dios en sus corazones. ¿Sabes? Muy interesante cuando la palabra utiliza la palabra corazón. Está hablando que esta congregación de Colosas, las iglesias de Laodicea, de Hierápolis,
todas esas iglesias, amados hermanos, Dios les proveería la paz de Dios en sus corazones. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, se está refiriendo a sus pensamientos, se refiere a la voluntad de las personas, se refiere a sus emociones. Dice aquí la Biblia, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Imagínense una mente que tiene amor, una voluntad que tiene amor, unas emociones que tienen amor para con Dios. Porque dice, a la que así mismo fuiste llamados. Fuiste llamado. La paz de Dios en tu corazón. La paz de Dios en esa congregación de Colosenses. Consecuentemente a todas las iglesias cristianas, a todos los creyentes, a todos aquellos que estamos invocando el nombre del Señor, todos aquellos que procuramos servir al Señor, queremos amar a Dios, queremos amar a nuestra familia, queremos amar a nuestro semejante, pero son vidas, hermanos, en una nueva vida, con paz en sus corazones, gobernando la paz del Señor. No es la paz del mundo, no es la paz de las circunstancias, no es la paz. Tengo paz porque tengo recursos, tengo paz porque tengo salud, tengo paz porque todo me va bien. No es esa paz, amados hermanos. No es esa paz. Esta es la paz de Dios. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Filipenses 4, 8 dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Fíjense bien, corazones, pensamientos, guardará el Señor. Amados, qué bendición la iglesia de Colosenses habría de tener. Y aquí va, amados hermanos, aquí en este siguiente versículo, se resume cómo podemos vivir toda esta vida, cómo podemos dejar estas cosas, cómo debemos vestirnos de un nuevo hombre, donde Cristo está presente, donde nos habla vestidos como escogidos de Dios, soportándonos, llenándonos de estas cosas, del amor y la paz de Dios en el corazón. Cuando dice el escritor, el apóstol Pablo dice la palabra de Dios lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Te quiero hacer una reflexión rápidamente. Déjame decirte que nosotros, cada persona, que estamos aquí, por supuesto, tenemos tres aspectos que hablan de nuestra persona. La primera, nuestra personalidad. Nuestra personalidad es lo que queremos mostrar de lo que nosotros queremos que las personas sepan que somos nosotros. Quizás queremos mostrar una personalidad que diga que somos responsables, que somos rectos, que somos honestos, y trataremos de hacerlo todo lo conveniente para esto. La segunda es nuestro temperamento. Es la manera como Dios nos ha confeccionado. En esta confección hay grandes ventajas, hay debilidades también, hay potenciales de nosotros, algunos quizás para expresarnos, otros para administrar las cosas, otros para alguna ciencia. Somos muy buenos, pero ahí cada temperamento tiene una distinción. Y después, la tercera, está nuestro carácter. Y nuestro carácter es realmente lo que somos, no es nuestra personalidad, no son nuestro temperamento, es lo que somos. Nuestro carácter, si somos humildes, si somos mansos, si somos honestos, si procuramos ser prudentes, todas estas cosas es nuestro carácter. Pero la palabra de Dios en nuestra vida puede y lo modifica nuestra personalidad, modifica nuestro temperamento y va resumiendo hasta que forma un carácter en nosotros, un carácter cristiano, un carácter semejante al de Cristo, lo está formando. Pero todas estas cosas que acabamos de mencionar, amados, tiene que ver con que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, dentro de nosotros, penetrando nuestro corazón dentro de nosotros. Y para esto, amados hermanos, hay algunas cosas importantes que usted y yo debemos de saber. La palabra leída, usted lee la Biblia, puede leerla, puede pasar tiempo con la Biblia. Tiene que usar su mente, tiene que usar su mente, su imaginación. Usted tiene que ver cómo las palabras se fueron dichas. ¿Quién la dijo? Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Judas. ¿Quién lo dijo?
nuestro Señor Jesucristo, los profetas, usted tiene que poner atención para saber cuándo fue dicho. Si lo dijeron en los tiempos de los reyes, si lo dijo el rey David, si lo dicen los salmos, si lo dicen los libros de sabiduría. Usted tiene que saber, tiene que usar su mente. Usted tiene que oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cada persona cristiana debe escuchar la palabra de Dios. Cada persona que ha conocido a Cristo debe escucharla, porque es la manera como Dios nos está salvando, cómo Dios está usando su palabra para estar rescatando nuestra vida, transformando nuestra vida. Así que la primera es leerla, la segunda es oírla y la tercera es obedecer la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En vosotros, amigo, usted se está congregando, usted está leyendo la palabra de Dios, usted está obedeciendo la palabra de Dios. No hay crecimiento, no hay una vida nueva si no ahí está la palabra de Dios. No hay. Disculpen, usted puede estar pensando que hace muchos años usted fue a la iglesia cuando era un niño, que usted era una persona que hacía esto, que hacía lo otro, pero estas son glorias pasadas. Son glorias pasadas. Esta clase de vida solamente se puede vivir en una nueva vida y con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more, habite en vosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a 2 Timoteo, habla acerca de cómo Timoteo ahora era un pastor y cómo desde la niñez Timoteo aprendió la palabra de Dios. Imagínense, su padre un griego, es muy probable, no lo notamos, pero parece que su papá no tuvo interés en la palabra de Dios. Pero su abuela Loida, su madre Eunice, tuvieron un interés en la palabra de Dios y desde pequeño Timoteo escuchó las historias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Dice aquí la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habitó, ¿no? La fe no fingida. Vivió, dice, habitó la palabra primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amados, la palabra de Cristo debe de morar, vivir, habitar la palabra en el corazón. No se trata de que usted repita 100 veces un mismo versículo. No se trata de que usted solamente recuerde cierto salmo. Se trata de que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, abundante la palabra de Dios, entonces mire lo que dice la Biblia que Dios va a hacer. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y aquí va, enseñándonos. La primera cosa, la palabra de Dios enseñándonos y exhortándonos unos a otros. En esta nueva vida, según nos dice, hermanos, el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Pero la palabra de Dios, estando en el corazón de los hombres, nos llevará a enseñarla y a ser exhortados unos a otros. Pero también nos dice la palabra de Dios que estaremos exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿No era esto por lo cual Pablo estaba orando por los hermanos? Cuando Epafras le explicó ahí en Roma, le dijo lo que estaban pasando las iglesias de Asia. Y el apóstol Pablo, cuando él ora, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, lleno de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando llegamos al capítulo 3, 16, nos dice que esta sabiduría, esta enseñanza de conocer la voluntad de Dios, viene cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cuando habita la palabra de Dios en abundancia. Entonces Dios, hermanos, el Señor hará que haya enseñanzas, exhortaciones en toda sabiduría. Amados, si usted es un cristiano, si usted es un discípulo del Señor, usted debe leer toda la Biblia todo el tiempo. Usted debe de conocer a Dios. Y lo va a conocer mientras lee la Biblia. Cuando pasa tiempo orando, cuando los maestros de la palabra de Dios, cuando los ministros enseñan la palabra del Señor, estaremos aprendiendo la palabra de Dios en toda sabiduría. Así que hacemos muy mal todos en dejar de leer la palabra, en dejar de reunirnos, en dejar de orar. Hacemos muy mal. Porque lejos de poder entender la palabra en toda sabiduría e inteligencia espiritual, si lo que se viene a nosotros es ignorancia, dejamos de crecer, dejamos de escuchar al Señor, dejamos de ser obedientes al Señor, nuestra vida va a menos. Hoy hay muchas personas que se han quedado en sus casas, en sus hogares, y no están teniendo una disciplina de la palabra de Dios. Es normal. Jesús, el apóstol Pedro dijo lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 2, cuando dice estas palabras. 1 de Pedro capítulo 2 dice estas palabras: desechando pues toda malicia, nuevamente fíjese bien, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos, desea la leche, la palabra de Dios. Tiene que escucharla, tiene que leerla, tiene que obedecerla, porque es la forma como Dios bendice nuestras vidas en esta vida nueva. ¿Y qué más va a pasar? Cantando con gracia nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren lo que dice el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, vive en nosotros la palabra, hermanos, nuestra boca se abrirá para alabar al Señor. Se abrirá nuestra boca para expresar lo que hay dentro, la gratitud que tenemos en el corazón. Expresaremos palabras para el Señor. Nuestra vida no será de mentira, será de una constante gratitud a Dios. Será así. Y en nuestra vida también, porque dice el versículo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados, Dios está transformando, renovando, como dice la Biblia, la vida de los colosenses. Y cuando esa renovación que llegará hasta el conocimiento pleno, o sea, día tras día estamos aprendiendo, obedeciendo al Señor, día tras día, hermanos, esa forma de vivir nos permitirá que todas las cosas que hagamos la podamos hacer para el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amados, cada cosa, dice la Biblia, que nosotros los cristianos, dice una porción, y lo escuchamos a nosotros muchas veces, cuando algún hermano muere, cuando algún cristiano es llamado por Dios a su presencia, decimos estas palabras de la Biblia, cuando dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Escuche bien, somos del Señor, dice. Y aquí la Biblia nos dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque somos del Señor.
El Señor nos ha llamado a una vida nueva. Una vida nueva, amados hermanos. Una vida donde la palabra abunda y donde la vida cristiana se puede vivir, porque esta palabra está habitando, vive en el corazón de los colosenses y en el corazón de miles de personas que le conocen. Así, todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, lo hacen todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que en esta vida nueva hay gratitud también. Cada persona que conoce al Señor, cada hombre, mujer, cada discípulo de Cristo, personas aquí en México, personas en los Estados Unidos, personas en África, personas en Japón, personas en Australia, personas en India, personas en Pakistán, personas en todas partes, después de conocer a Cristo, después de vivir para Cristo, lo que sale del corazón, amados hermanos, es gracias a Dios, porque esta nueva vida no se ha logrado por los rituales, no se ha logrado por esto. Esta vida nueva se ha logrado porque Cristo la hace posible, porque en Cristo estamos completos, todos los cristianos están completos en Él. Esta vida se puede vivir por la abundancia de palabra que hay en el corazón de los discípulos. ¿Y usted, su corazón, cómo lo llena? ¿Usted, su corazón, cómo está? ¿Su corazón está frío? Porque no está la palabra de Dios. ¿Su corazón está dormido? No está la palabra de Dios. ¿Su corazón ha sido engañado? ¿Está confundido? La palabra de Dios se ha ido. Usted no ha pasado tiempo, porque la palabra de Dios es luz y es verdad. Así que, amado, yo le invito en esta tarde, le invito a que pueda meditar en su vida y pensar cómo está su relación con Dios. Las Escrituras hablan en los profetas. Dice el Señor: vuelvan a mí y Dios perdonará. Vuelvan a mí, dice el Señor. Invitó a los profetas, invitaban a la gente a venir. Hay una porción de la Biblia, dice lo siguiente en el Salmo 50, en Isaías 55, permítame leerle Isaías 55, dice la Biblia, porque la Biblia es un libro de invitaciones, dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vengan. Yo le animo que usted regrese a la palabra de Dios. Regrese a lo escrito por Dios. Los hermanos de Colosas habían escuchado a esos maestros, falsos maestros. Se estaban extraviando la verdad. Pero el escritor, el Espíritu Santo, los quiere volver a que se tomen de Cristo. A que tomen en Cristo esas enseñanzas, esa nueva vida. Los vuelve para decirles que cuando la palabra está en el corazón, hay vida. Esa vida nueva se expresa, se vive, se expresa de tal manera que en el rostro de los hermanos hay perdón, hay misericordia, hay mansedumbre, hay benignidad, hay humildad, hay cantos espirituales, hay exhortaciones, hay enseñanzas unos a otros en toda sabiduría, porque la palabra de Dios está presente. Está presente la palabra de Dios viviendo en el corazón de las personas. Vuelve al Señor. Si usted no lo conozca, vuelva al Señor. Regrese a la palabra. Vuelva a ver en Cristo lo completo que usted es. Vuelva a Cristo. Sabe que Cristo le ama. Regrese a su Salvador. Regrese a la Biblia. Regrese a las enseñanzas de la palabra de Dios. Deje sus caminos equivocados. Le invito que se haga a un lado y que regrese a Jesús. Y en su palabra encontrará descanso para su alma, encontrará alimento para su alma, como dice Isaías 55:1. Vengan a mí, dice la Biblia, coman pan y leche, dice la Biblia, sin precio. Vengan a Él, volvamos a Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la palabra tuya y te ruego por aquellos hermanos y hermanas que estamos escuchando este mensaje. Gracias por tu palabra y gracias por darnos entendimiento. Deseamos continuar pegados, tomados firmemente de Cristo. Oh Dios, sigue bendiciendo nuestras vidas, por favor. Y a todos los hermanos y hermanas o amigos que nos escuchan, toca sus corazones. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre santo de Cristo. Amén. Amados, las enseñanzas extrañas en la Biblia, aunque sean tomadas de la Biblia, explicadas de una manera diferente, separado de Cristo, va a llevar y ha llevado a muchas personas alejarse del Señor. Si este es tu caso, quisieras empezar de nuevo tu vida,
Empieza con Cristo. Empieza con lo básico de Cristo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, si quieres platicar, si quieres algún tiempo de consejería, un acompañamiento en tu vida cristiana para crecimiento, para sanidad de tu vida. Aquí contamos con hermanos y hermanas capaces, con la ayuda de Dios, de poder acompañarte en este trance, en esta tribulación que usted está viviendo. Tenemos como base la palabra de Dios que puede sanar nuestros corazones y puede edificarlos también. Le animo, si esta es su necesidad, por favor contáctenos por medio del mensaje del chat. Con gusto le estaremos para servirle. Y si usted necesita alguna Biblia, usted necesita una Biblia para leer, con todo gusto, por favor, háganoslo saber. Si usted es una persona cristiana que no tiene dónde congregarse, le animamos que nos pueda contactar por medio del chat y con gusto le mandaremos la información para que se pueda reunir. Pronto en nuestra iglesia tendremos bautizos. Le animo, si usted es una persona que no ha sido bautizada, le animamos a que pueda ser obediente al Señor. Y si usted es una persona que ha aceptado a Cristo y necesita crecer en su vida cristiana, esta iglesia, la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, está para ayudarle en su crecimiento espiritual. Mientras tanto, que Dios les bendiga con abundante paz y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás que es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya.
toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.